Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, nos encomendamos a ti, Señor, a la hora de predicar tu palabra, porque siempre reconocemos que apartado de ti, nada podemos hacer. Tú conoces nuestras faltas. Te pedimos que nos perdones. Tú conoces nuestras necesidades espirituales. Están delante de ti, Señor. Venimos ante ti con las manos vacías, solamente pidiéndote por tu gracia. Mira lo que estamos aquí. Te pedimos que hoy tú nos alimentes del pan espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, es bueno estar aquí junto a ustedes nuevamente. Bueno estar nuevamente. Hoy vamos a predicar bajo el tema el nuevo nacimiento, indispensable para la salvación. Habíamos leído sobre la historia de Nicodemo, un fariseo que viene y se le acerca al Señor, y el Señor le dice que a no ser que él nazca de nuevo, no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Pero anteriormente habíamos visto al final del capítulo 2 que Jesús conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres. La historia de Nicodemo es la ilustración del capítulo 2, versículo 3. Él es uno de los muchos que creyeron, pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Todo el mundo conoce a Nicodemo. Su nombre es un nombre griego transliterado en arameo. En griego significa victoria sobre el pueblo. La primera parte del mismo, Nik o Nai, la cual es la palabra para triunfante o victoria. Entonces, sus padres le dieron un nombre muy elevado, pero era un hombre que delante de Dios estaba muy abajo. La otra cosa que sabemos de Nicodemo es que era fariseo. Los fariseos, un grupo religioso en Israel, son descritos por Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 2. Allí el Señor dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En el versículo 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Verso 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Verso 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Puede subrayar esa palabra si desea. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un discípulo, un seguidor, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el oro del templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Verso 17, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Verso 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Verso 23 del capítulo 23 de Mateo, sigue el Señor diciendo: ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas, nuevamente, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, nuevamente, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de justicia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Verso 28, así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los usos. Verso 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así son los escribas y fariseos descritos por el Señor. ¿Cuáles son las características que vemos ellos? Eran hijos del infierno, eran ciegos, eran sepulcros blanqueados, eran serpientes, generaciones de víbora. Pero sobre todo, ¿cuál es la palabra que más sobresale de ellos? Hipócritas, hipócritas. Un hipócrita es alguien que aparenta algo, pero en realidad es otra. Ellos mostraban apariencia de justicia, de piedad, pero por dentro eran impíos. O como dice el Señor, eran sepulcros blanqueados, por fuera muy atractivos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de toda inmundicia y putrefacción. Los fariseos eran inflados con la hipocresía. Por eso el Señor dice en Lucas capítulo 12, versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. También eran abominables delante de Dios. En Lucas capítulo 16, verso 15, el Señor le dice a los fariseos, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No obstante, los fariseos eran los más estrictos y rigurosos observantes de la ley. Eran los más quisquillosos en cuanto a la observación de la ley mosaica. Así lo dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 15. Ahora, la actitud de los fariseos se puede ver en la parábola del publicano y el fariseo. Ahí dice el Señor en Lucas capítulo 18, versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no con Dios. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Y qué presenta él? Sus obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice el Señor, estando lejos, no quería ni un alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál fue el resultado? Verso 14. Os digo que este
descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en la cima de ese sistema religioso, lleno de víboras, sepulcros blanqueados, de abominables e hipócritas, estaba este hombre llamado Nicodemo. Él estaba en la cima porque él era el maestro de Israel. Según dice Juan en el capítulo 3, verso 10, en la Reina Valera de 1909, dice que él es el maestro. Es decir, él es el maestro, él está por encima, él sobrepasa a los demás. Ahora sigamos leyendo en el versículo 2 de ese capítulo 13, Juan dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía tres cosas de Jesús. Primero, Nicodemo reconoce que Jesús vino de Dios. Segundo, Nicodemo reconoce que las señales de Jesús son genuinas, son verdaderas. Tercero, Nicodemo reconoce que Jesús es un maestro como él, o mayor que él. Él le llama Rabí, que quiere decir maestro. Pero aunque Nicodemo conocía esas cosas, los pasos de Nicodemo se dirigían al infierno, al igual que cualquier otro impío. Nosotros podemos estar aquí y creer en las señales de Jesús, creer en Jesús como el Hijo de Dios y creer en Jesús como maestro, y aún así nuestros pasos podrían estar caminando al infierno. Ahora, acompáñenme a leer el versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está siendo enfático aquí. Jesús le está diciendo, está siendo muy enfático, le está diciendo, en contraposición a todo lo que tú has creído, yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. A no ser que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero antes de entrar al nuevo nacimiento, permítame decirle a qué se puede referir el reino de Dios. El reino de Dios puede ser entendido de cuatro maneras diferentes. La primera manera es el reino universal del Señor, que por ejemplo lo menciona el Salmo 93, dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. O el reino milenario, un poco de agua. O el reino milenario de los 1000 años de Cristo al final de la historia. Perdón. Descritos en Apocalipsis 19. El nuevo cielo y la nueva tierra en Apocalipsis 21. Muchas gracias. Dios es bueno, bendito sea el Señor que creó el agua. Pero también se puede referir al cielo nuevo y a la tierra nueva descrita en Apocalipsis 21. Ahora, al que se refiere aquí, del cual habla el Señor, es el reino de los salvados, del cual habla el Señor en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, a no ser que nazcas de nuevo, tú no vas a entrar en el reino de Dios, tú no vas a ser salvo, tú no eres salvo. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Los evangelistas han llamado durante décadas a la gente a nacer de nuevo. Le han dicho a la gente que necesitan nacer de nuevo. Y después le han dicho cómo nacer de nuevo, los pasos que tomar, el camino que seguir, la oración que repetir para nacer de nuevo. Se han escrito libros acerca de cómo nacer de nuevo, artículos acerca de cómo nacer de nuevo, folletos, tratados acerca de cómo nacer de nuevo. Y de hecho, no hay otra frase que quizás sea tan común y tan familiar en el vocabulario evangélico como esta para describir lo que significa ser salvo. Y mucha gente dice que
que ha nacido de nuevo. Es tan familiar esta idea de nacer de nuevo que se asume ser entendida. A la gente durante décadas se le ha dicho que así, es decir, hacer esto es como se nace de nuevo. Pero la idea misma de nacer de nuevo es totalmente ajena a algo que un pecador podría hacer. Y esa es la razón por la que Jesús escoge a esta analogía. El punto entero de la analogía de nacer de nuevo es demostrar que Jesús está diciendo que para ver el reino de Dios, algo tiene que sucederte, que no puedes hacer, a lo que no puedes contribuir en manera alguna. La analogía describe una realidad espiritual en la cual el que nace no hace contribución alguna. Con este primer golpe, Jesús acaba con todo intento de autojusticia en este fariseo. Él desnuda a Nicodemo de creer que de alguna manera se puede ganar la salvación, como muchos lo creen hoy en día. Y mucha gente predica, hace esto, hace aquello para ser salvo. La iglesia católica tradicional tiene los 10 sacramentos, cumple los 10 sacramentos y vas a ser salvo. Ahora, piense, mi hermano, en el nacimiento físico, porque Jesús está tomando esa analogía. ¿Qué contribución nosotros hacemos para nacer? Nosotros decimos, hey, estoy aquí, yo quiero nacer. No, ninguna. No hicimos contribución alguna a nuestro nacimiento físico. Y esa es la razón por la cual el Señor escoge esta analogía, porque nosotros tampoco hacemos ninguna contribución a nuestro nacimiento espiritual. Nuestro Señor pudo haber utilizado otras analogías si Él hubiera querido comunicar que nosotros contribuimos en algo, pero escogió esta para que quedara claro que el nuevo nacimiento es algo que no sucede, no que nosotros llevamos a cabo. Recibimos el nuevo nacimiento de Dios de la manera en la que recibimos el nacimiento físico de nuestros padres. El nacimiento sucede a nosotros, no por nosotros. En palabras de Juan, en San Juan capítulo 1, verso 11, mire cómo Juan lo describe. A lo suyo vino, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, pero si yo creo y si yo le recibo, yo soy hijo de Dios. ¿De verdad? Ciertamente, hermano. Cierto, es verdad. Pero no se detenga ahí. Mira lo que dice el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el proveedor del nuevo nacimiento? Dios, no el hombre. Es Dios quien provee el nuevo nacimiento. Ahora, para los que nos gusta estudiar la Biblia en sus idiomas originales, nacer de nuevo es el griego anothen, que significa de arriba, nacer de arriba. Puede ser traducido nacido de nuevo, pero también podría ser traducido nacido de arriba, y ambos están bien. Necesitas tener otro nacimiento de arriba. Necesitas ser recreado para entrar al reino de arriba, lo cual significa que no haces contribución alguna a esto. Esa es la razón por la cual la analogía del nacimiento es usada. Pensemos, nosotros no hicimos contribución alguna a nuestro nacimiento físico, así tampoco hacemos contribución alguna a nuestro nacimiento espiritual. Ese nacimiento no es logrado por el hombre. El nuevo nacimiento no es algo que el hombre logra por sus méritos. Entonces puede ser traducirse, nació de arriba, nacer de nuevo, ambos están bien. Ahora,
Mis hermanos, lo que estamos diciendo es que nadie se da a sí mismo o a sí misma vida física, y nadie a través de ningún medio se puede dar a sí mismo o a sí misma vida espiritual. Ese es el punto entero. Ese es el punto. El nacimiento espiritual o la regeneración es una obra que es totalmente de Dios. Bueno, pero si es de Dios, ¿por qué estudiarla? ¿Por qué tanto énfasis? Bueno, porque si hay una doctrina que nosotros debemos conocer es esta. Usted podría estar aquí, quizás no entender la predestinación, la perseverancia de los santos, la elección incondicional, etcétera. Hay muchas doctrinas que andan por ahí. Pero note que Jesús regaña a Nicodemo por no conocer esto del nuevo nacimiento. En Juan 3:10 Él le dice: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Mi hermano, usted es cristiano, dice ser evangélico, dice predicar el evangelio, y no sabe eso. ¿Notan el tono de regaño del Señor? Tú eres el que enseñas al pueblo y tú no lo sabes. Ahora, esto presenta de manera clara que la salvación no es para aquellos que se vuelven más religiosos, no es para aquellos que tratan más duro por ser buenos, no es para aquellos que viven vidas moralmente mejoradas, no es para aquellos que dejan ciertos vicios, no es para aquellos que disminuyen la conducta mala e incrementan la conducta buena. La salvación no es para esas personas. El reino de la salvación, el reino de Dios, abre sus puertas únicamente a la gente que abandona todo eso, todo intento de autojusticia. Las puertas del reino se abren únicamente a aquellos que abandonan todo esfuerzo personal para ganarse su entrada, y por otro lado reciben de Dios un nuevo nacimiento. Mire cómo Pablo lo dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8. Allá dice el apóstol Pablo escribiendo la obra de la salvación, Efesios 2:8, capítulo 2 verso 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y mire cómo él amplifica la idea. Y esto no es de vosotros, es decir, eso no es algo mío, no es algo tuyo, no es algo que nosotros conseguimos, pues es un don, es decir, un regalo de Dios. Y sigue ampliando la idea, la sigue plegando. Mira cómo dice el verso 9, no por obras, no es de nosotros y no es por obras, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segundo, la segunda cosa que aprendemos, la religión es completamente inútil en hacer que alguien llegue al cielo, en cualquier forma. La religión en cualquier forma, a cualquier grado, a cualquier nivel, lo que estamos diciendo, usted puede tener la religión más bonita del mundo, es ineficaz. Las palabras de Jesús aquí, que debes nacer de nuevo, simplemente están diciendo que no hay nada que añadir, porque no hay nada de lo que has hecho que importe. Mi hermano, piense, este hombre tiene toda su vida tratando de guardar la ley de manera rigurosa, siendo un quisquilloso, tratando de guardar la palabra de Dios punto por punto. Y el Señor le está diciendo que todo eso que él ha hecho durante toda su vida es completamente inútil para entrar al reino de Dios. Y eso nos aplica a nosotros. Las palabras, sus palabras, despedazan de una vez por todas toda excelencia supuesta de devoción y toda conducta religiosa que es Nicodemo. Toda conducta religiosa, toda conducta moral, todo mérito religioso, toda ceremonia, todo ritual, toda devoción es equivalente a cero.
Mis hermanos, usted puede ser el ciudadano ejemplar. Usted puede ser un padre ejemplar, un esposo ejemplar, un hijo ejemplar, una persona que nunca ha robado, que nunca ha matado, que nunca ha cometido ningún delito. Y su vida ejemplar, su vida religiosa, delante de Dios, equivale a nada. A nada. No sirve de nada, no suma nada para la salvación. Todos los méritos de la bondad humana son equivalentes a cero. Cuando estamos predicando, generalmente la gente alega, ¿por qué yo tengo que arrepentirme? Yo no he robado, no he matado, no he hecho nada. Dicen que su vida ha sido completamente buena. Eso es equivalente delante de Dios a cero. Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Él. Ahora, mire cómo dice Pablo. Pablo no solamente dice que es equivalente a cero. Pablo dice que la religión a la hora de la salvación es peor que cero. La religión es una pérdida. Es una pérdida. En Filipenses capítulo 3, verso 7, recuerde que Pablo, al igual que Nicodemo, era fariseo. Y era un estricto fariseo. Dice, pero cuantas cosas, Filipenses capítulo 3, verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Ninguno de los que estamos aquí le damos por los talones ni a Nicodemo ni a Pablo en su vida religiosa. Y ellos, o al menos Pablo, dice que todo eso, cuando conoció a Cristo, lo tuvo por basura. Basura. Miren también cómo se capta la idea. Cuando Pablo evangelizó a la iglesia de Galacia y enseñó la salvación por la fe en Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Luego que Pablo deja la iglesia de Galacia para seguir evangelizando otras regiones, llegaron los judaizantes a Galacia, que les decían que Cristo no era suficiente para la salvación y que ellos tenían que circuncidarse y guardar todos los preceptos de la ley de Moisés. Es decir, a Cristo había que añadirle algo más para ser salvo. Y miren cómo, y en esa simulación entró Pedro, de manera que cuando los judaizantes estaban ahí, se comportaba como un judaizante. Y cuando llegaban los gentiles, del lado de los gentiles. Ahora, mire cómo Pablo reprende a Pedro. Y mire cómo Pablo describe la obra de la salvación. Dice, en Gálatas capítulo 2, verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que está diciendo es nadie, mis hermanos, se va a salvar guardando los mandamientos o guardando la ley de Dios. De hecho, somos incapaces de eso. Necesitamos que Dios provea en nosotros un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces, Jesús encueró a Nicodemo, lo dejó de rodillas, le quitó la máscara de hipocresía. Fue directamente al punto. Y así mismo, mis hermanos, eso que el Señor le dice a Nicodemo es aplicable para nosotros. Esa condición de Nicodemo es la condición de todos nosotros, de todos los hombres. Todos creemos que de alguna manera podemos alcanzar o ganarnos la salvación. Entonces, ya hemos visto lo que es nacer de nuevo. Ya hemos visto cómo Jesús va directamente al punto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Miren, mis hermanos, Nicodemo era un fariseo, pero hay algo que reconocer de él.
Nicodemo vino a Jesús. Él fue a Jesús. La única forma en que Dios hace esta obra del nuevo nacimiento es si vamos a Jesús. El único que puede proveernos el nuevo nacimiento es el Señor Jesucristo. Así, mi hermano, yo no sé realmente, yo no puedo ver la condición espiritual de nadie aquí, pero yo prefiero asumir que no, a asumir que sí, que sea que no. Mi hermano, ven a Jesús, ven a Cristo, pídele a Él que obre en ti ese nuevo nacimiento. En Mateo capítulo 11, verso 28, el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, es verdad, es Dios quien obra, pero también el Señor hace una invitación personal a todos: venid a mí, vengan a mí, y yo los haré descansar. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Mi hermano, mi amigo, jóvenes, niños, vengan a Cristo, vengan a Cristo. A no ser que nazcamos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tus verdades expresadas en ellas. Padre, sigo orando, Dios mío, por cada hermano aquí presente, y aún por lo que por alguna razón no pudieron venir. Padre, te pedimos que tú obres, que tú te muevas, proveyendo un nuevo nacimiento. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces el corazón de cada uno que está aquí presente, y para ti no hay nada imposible. Tú produces el querer como el hacer. Tú eres el Dios soberano. Nos encomendamos a ti, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.